Hola amigos, hoy estamos en fin de agosto de 2022 y mucha gente todavía está usando Windows XP y quería ver qué está pasando con actualizaciones de Windows. Claro que tiene que tener más o menos ya instalado Service Pack 1, como sabemos si está instalado o no. Vamos con botón derecho al equipo, propiedades, abrimos y vemos si dice acá Service Pack 1. Y acá podemos ver también sistema operativo y todo, ¿no? Y vamos a probar actualizar. Para esto vamos a panel de control, bajamos abajo y dice Windows Update, actualización de Windows. Y probamos ver ahora qué pasa con actualizaciones. Entonces, buscar actualizaciones. Por ahora mucha gente usa esto Windows porque es Windows, digamos, más liviano. Y ahí nos sale esto, error. Mira, error 872F. Windows Update encontró un error. Vamos a probar reparar todo esto error ahora. Bien, vamos a solucionar este error de actualización. Yo ya preparé una carpeta con archivos necesarios para solucionar este error y voy a comprimir y subir al Mega y dejo el link en descripción para que ustedes puedan descargar. Si no quiere descargar desde Mega, puede bajar directamente desde Microsoft, no hay ningún problema, es los mismos archivos que yo descargué hoy desde Microsoft. Primero de todo, como yo dije, equipo, propiedades, y vemos qué sistema operativos tenemos de 64 bits o tenemos 32 bits. Si nos dice acá 64, entonces es 32. Y si tenemos Service Pack 1 o no, es primero. Por eso después abrimos archivos y acá tenemos Service Pack 1. Es para gentes que todavía no tiene Service Pack instalado. Yo ya tengo instalado, por eso no voy a usar. Primero arrancamos esto, archivo que tiene menos capacidad, digamos, instalamos, siguiente, 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 así como siempre. Y después segundo archivo, instalamos Service Pack por arriba de primero archivo. Así vas a tener Service Pack 1. Si ya está Service Pack 1, no hace falta. Solo tenemos que usar estas dos actualizaciones. Otra vez empezamos con una actualización que es más pequeño. Es esto. Y después segunda actualización. Tenemos que pasar. Instalar, sí. Ahí empieza a instalarse actualización, depende de la velocidad de tu computadora, va a tardar esto. Cerrar. Y otra actualización, que es un poquito más grande, digamos. Sí. Bueno, como ves, me pide reiniciar ahora sistema y sí, hay que reiniciarlo. Entonces, reiniciar. Va a instalar actualizaciones. Bien, computadora arrancó correctamente. Ahora vamos otra vez a ir inicio, panel de control y buscamos Windows actualización, Windows Update y buscar actualizaciones. Vemos qué pasa ahora. Como podemos observar en la pantalla, nuestro Windows 7 en fecha de hoy, 28/08/2022, encontró 168 actualizaciones importantes que se puede instalar para sistema y usar tranquilamente y 41 actualización opcional. Bueno, abrimos y vemos, mira cuánto actualizaciones está instalado. Ahora voy a instalar a todas estas actualizaciones y instalar actualizaciones. Hasta que Windows van a instalar actualizaciones, voy a explicar, no voy a tardar su tiempo, acepto términos y finalizar. Y ahí empezó a instalar actualizaciones, bajando 2% y todo.
Ahora voy a explicar cómo conseguir estas actualizaciones directamente desde Microsoft. Entonces, en descripción de video va a estar escrito esto. Mira, si es necesario que no tenés todavía Service Pack, digamos, 1 en tu Windows, entonces buscas Service Pack y descargar. ¿Cómo buscar? Escribís en Google Service Pack 1 para Windows 7. Vamos a escribir y vemos. Acá metemos Service Pack 1 para Windows 7 y elegís como quieres, 32 bits o 64 bits. Por ejemplo, 64 bits. O directamente entramos así. Y tenés que ver que primera que sale es support.microsoft.com. Apretamos este link. Vamos bajando por la página hasta donde dice acá descargar e instalar Service Pack 1. Entonces, página de descarga. Y vemos que acá tenemos descargar Service Pack 1 para sistema 64. Segundo es Service Pack 1 para sistema 32 bits. Nos sirve, depende de Windows, que yo dije, fíjate si tienes 34 o 60 o 32. Bueno, 64, descargar. Y acá tenemos dos archivos para descargar. Service Pack, sistema. Esto con número KB976932. Acá dice, esto número. ¿Viste? Sistema. Entonces, descargaste estos dos archivos, los dos, y instalas primero más chiquito y después segundo archivo más grande. Es una cosa. ¿Cómo conseguimos después otras actualizaciones? Primero actualización, lo mismo. Si es para sistema 64, copias esto. Si para 32, copias sin 64. Entonces, copiar. Vamos a la página de Google. Y pegamos acá esta actualización. Buscar. Lo mismo. Ahí sale primero Microsoft.com. 64. Entras por acá. Acá español. Descargar apretamos. Y descargar primer archivo. Ahí viene descargando primero archivo en descarga. Fíjate dónde puedes, si no sabes dónde se descarga, después flechita y mostrar en la carpeta. Ahí te va a mostrar dónde está descargando. Por ejemplo, a mí en descargas está descargando esto. Lo mismo hacemos con otro archivo. Lo mismo. Copiamos otra actualización, que es actualización número 2. Copiamos esto y acá pegamos, pegar, buscar, y tenemos ahí primero Microsoft.com. Si no quiere hacer esto, puede descargar directamente desde Meja, que yo voy a dar link abajo, pero si no, descargas desde Microsoft, como te confías mejor, digamos. Es lo mismo archivos que va a estar en la Meja. Esto que quería explicar, y ahora vemos, bueno, tenemos que descargar, seguimos descargando, descargo ya este archivo, será igual en PC, 35 segundos, y vemos cómo van nuestras actualizaciones. Ahí está, cerramos esto, salir y vemos cómo vamos con actualizaciones. Estoy descargando actualizaciones, está 39% completado, no voy a gastar más tiempo de ustedes. Chao y hasta el próximo vídeo. No olvidamos suscribirse al canal y tocar campanita. Chao.